You don't need to. Grow up. Bueno, yo soy Sarimar Araujo, me llamo. Ajá. Mi profesión de carrera es comunicadora social, estudié periodismo, hice carrera durante más de 15 años en televisión, en producción de televisión. Pero desde hace 5 años decidí parar un poco por la maternidad, me hice mamá y desde entonces he estado como en ese camino, estoy más ubicada, más centrada, más dedicada a la maternidad que a otra cosa. A eso me dedico actualmente. Ah, qué bien. Disculpa que vuelva atrás. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en tu carrera como periodista? Yo estimo como 16 años, porque yo empecé desde los 18 más o menos, y estuve hasta hace 5 años, así que sí, como unos 15, 16 años. ¿No extrañas estar en el medio, hacer lo que hacías? Sí, bastante, a veces bastante, otras veces no tanto porque era muy demandante, ¿no? Pero por lo menos en el medio donde yo me desenvolví, donde me involucré, era absolutamente demandante y bueno, yo veo que de alguna manera como que me preparó para la maternidad porque aún así la maternidad es más demandante todavía, entonces como que fue una escuela para eso. Entonces a veces sí me provoca, pero no en ese nivel de, 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 de de entrega, de trabajo, de dedicación que yo le puse, ¿no? O sea, quizás en participar de una forma menos involucrada, pues, ¿no? Porque de verdad que yo le entregué mi vida a eso durante más de 15 años. En cuanto a la música, ¿extrañas agarrar el saxo? ¿Extrañas ese tipo ese movimiento como tal de, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia? Pero ya la mía era posadolescencia, lo tuyo era justamente en la adolescencia. Hubo una época en que sí tuve alguna nostalgia de la música, de lo que sentía, pero después me di cuenta que eso había sido sustituido o podía ser una etapa superada y vivir de alguna forma esa adrenalina o esa sensación tan maravillosa que me despertó la música en la adolescencia. La podía vivir en otra faceta y así lo he hecho. Entonces ya hoy día no me despierta ningún tipo de curiosidad, ni de nostalgia, ni de melancolía de volver a tocar. Eh, Quizás por lo que estuvo asociado a mi experiencia ahí, quizás porque ya fue suficiente de ese tipo de experiencia, de música como tal. No sé, yo hoy día siento que quiero probar cosas nuevas. Yo soy una persona que toda la vida ha sido curiosa de experimentar cosas y quizás ya eso lo viví, ya me gustaría vivir las El experiencias momento. que tenga que vivir emocionantes desde otras características Bueno, quizás del arte. Ahorita estoy muy involucrada con la escritura y me hace sentir muy viva y me gusta, ¿no? Entonces como que el arte siempre está en el ser humano, ¿no? Entonces si no quizás ya esta etapa de la música ya y quizás la puede estar expresando a través de la escritura, de las de la palabras. escritura. Sí, Yo tengo una cualquier cosa. expresión humana para mí es expresión de arte, porque eh, tú lo estabas diciendo, estabas separando la abogacía del arte, y para mí un buen abogado puede ser un artista, como expresa su argumento, como se mueve ante las pruebas que tenga, puede hacerlo de forma artística. Porque el arte no es solamente una pintura, un libro o una escultura. Para mí el arte es eh, la dedicación y la pasión que tú le pongas a algo. Para mí eso es arte. Ahorita, hoy en día, con esto del dibujo y dibujar en vivo y hacerlo y que se vea lo que es mi trabajo, exponer mi trabajo, porque prácticamente he agarrado Instagram como una especie de galería.
O sea, yo hago mi dibujo en vivo y hago mis videos y hay gente que me comenta. Es como que si este trabajo estuviese expuesto en una galería, pero de primera mano estoy escuchando la opinión de la gente. Y Claro, me encanta. claro. De todo lo que, ponte tú, yo de esta parte de la migración, yo saqué lo mejor. Claro, llegó un momento donde uno estaba como que, ¿y ahora qué? Yo estoy en otro país, no puedo ejercer mi carrera, no puedo hacer esto. Pero pienso que la parte positiva es que estamos en familia, hemos crecido, hemos hecho cosas juntos, mi esposa y yo, mis hijos, y eso me ha llevado a evolucionar. Volviendo al tema, porque creo que estoy divagando mucho. Hablaba también con Cardona sobre la influencia que tienen los educadores ante sus alumnos, cuál era el aporte que hace el educador ante un grupo de alumnos que sencillamente son vulnerables a lo que les vayas a decir. Tú como mamá, o sea, háblame de cómo manejarías eso. O sea, tienes una niña pequeña, pero en algún momento ella va a llegar a un primer grado, un segundo grado, bachillerato. No, la escolarización desde el día 1 es con una maestra y unas reglas, ¿no? Pero desde mi punto de vista como mamá, ni siquiera yo soy o sea, ni siquiera yo me quiero poner para ella como un modelo a seguir. Para mí ella puede tener su propio criterio desde ya, lo tiene. Que un profesor o un maestro es un compañero que puede tener algunas otras herramientas que le puedan servir y que pueden compartir conocimiento por distintos grados de experticia sobre algo. Pero de ahí a que el profesor o el maestro es el que manda y es el que dicta las reglas y las normas, no, ni siquiera yo, como te digo. O sea, yo como mamá me siento y le converso a ella sobre la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Entre que estamos como compañeros de vida, en este caso compañeras, porque somos una niña y una mamá, que están compartiendo conocimiento en distintos niveles de experticia y de habilidades. Entonces, desde mi punto de vista, ir a la escuela significa eso, un compartir, y un intercambio. Más allá de eso, nada. Para él, el maestro, o sea, Sí. queramos o no, el maestro es una figura pública y es una influencia porque prácticamente es quien ayuda al padre a la educación. Pero hasta Sí. qué punto, así como esta línea delgada que nos separa, hay esa barrera. O sea, cómo saber que el maestro lo está haciendo bien o cómo saber que el alumno debe seguir al maestro, hasta dónde lo puede seguir. Hablamos de que a mí mi director, que en paz descanse, me dice que la reputación es como un vaso de agua, que una vez que se rompe tú no la recoges más nunca y debes cuidar tu reputación porque tú eres una figura pública y siempre me cuidé de eso. Sufriste de acoso, sufriste de abuso y posteriormente de violencia de género. Cuéntame, Sí, cuando se trata por cierto, quiero hacer un inciso ahí. Cuando se trata de niños, tenemos el eufemismo del abuso sexual infantil, pero la verdad es que fue una violación, y fue reiterada, ¿no? Fueron varias violaciones sexuales, ¿no? Porque, para que sea las palabras que son. ¿Cómo iba la pregunta? De verdad que no sé cómo formularla. Te lo voy a decir como yo lo voy a sentir y espero que me disculpes si digo algo que no te vaya a gustar. No, tranquilo, no pasa nada. Hay cosas que deben hablarse, hay cosas que deben decirse, porque quizás con tus palabras eso no te quita la experiencia, pero puede salvarle la vida a muchas otras personas. ¿Qué consecuencias tuvo o tuviste tú como ser humano con todo esto que te pasó? Las consecuencias son abrumadoras, si se puede decir de alguna forma, porque me transformó la vida, ¿no? Una persona que, como yo, o una niña que no tiene una
una vida infantil común, normal, como la debe tener cualquier ser humano, evidentemente va a tener todo un trastorno en su vida adulta, ¿no? Porque todo lo que yo comprendía o toda la información que me llegó tan temprano, tanto sexual como violenta, que va de la mano, te hace entrar en un mundo que no es infantil, ¿no? Que va más allá de lo que tú puedes procesar como ser humano a esa edad. Y cuando te llega información que no puedes procesar, simplemente es como que te abren una puerta a un lugar donde tú no estabas preparado para entrar, ¿no? Y evidentemente eso genera un trauma que hace que tú te relaciones de manera distinta, entiendas el mundo de manera distinta, confíes de manera distinta, por decir que confías, porque dejas de confiar en todo. O sea, el principal daño que yo pueda decir que me ocurrió y que todavía me ocurre es que tú no puedes confiar luego en nadie. O sea, tú dejas de confiar en el mundo por completo, empiezas a tener miedo de todo. Y eso no es normal, porque no es verdad. O sea, el mundo, hay gente buena y hay gente mala. Y cuando tú eres una persona que desconfías de todo, eres una persona que no tienes estabilidad, pues que no tienes tranquilidad. Y todo eso viene causado de la experiencia traumática que viví en la adolescencia. Aparte de la parte de desconfianza, por supuesto, el tema sexual es amplio, es muy amplio todo el daño que me hizo. Y así es mucho. No solo he vivido más de 15 años de tipos de terapia distintas, como psicológica, un montón de terapias alternativas, sino que todavía tengo secuelas y todavía tengo muchas cosas que trabajar en el ámbito sexual, porque no fue una entrada a la sexualidad normal, ¿no? Y eso, aunque la mayoría de la gente cree que está aislado de la verdad de una persona o de la vida de una persona común, prácticamente te configura la vida, porque la vida adulta tiene casi todo que ver con la sexualidad. Y cuando tú te acercas de una manera miedosa al tema de la sexualidad, tus relaciones son distintas. Cuando digo relaciones personales, es como lo mismo, ¿no? La desconfianza, no confías en nadie, y cuando te decides a confiar en alguien, lo haces como, bueno, por lo menos es mi experiencia. Voy a hablar por mí. Lo hice como a lo loco, ¿no? Como que no podía nunca tomé una decisión pensada y concienzada, porque era como este fue el que me tocó y dale. Y después, en retrospectiva, después de mucha terapia, me he dado cuenta que eso era una respuesta de una persona que no tenía criterio debido a todo lo que le había pasado, ¿no? Entonces, por supuesto, me relacioné con personas muy tóxicas, muy que tampoco esas personas con las que me relacioné luego no los culpo, que también tendrían una infancia difícil, no sé cuántas cosas pudo haberles pasado, pero hace que tú no tengas tampoco un criterio sano para relacionarte interpersonalmente con mucha gente, no solamente la parte sexual. Entonces, de alguna forma creo yo que eso también incidió en el que yo fuera tan entregada al trabajo, ¿no? Porque empiezas como a tratar de compensar tu infelicidad y todo tu trauma con obsesionarte con el trabajo, y ese es como que tu mundo, como que tu nuevo escape, ¿no? A todo el... Las consecuencias son innumerables, pero grandes rasgos, lo que decía, ¿no? Te configura la vida completa, hasta que tú no haces todo un trabajo de sanación y reconoces por qué habías estado tomando decisiones como las que estuve tomando. Voy a volver a hablar en primera persona.
Ahí es cuando logras darte cuenta de las consecuencias que tiene. Pero sí, son... Incluso la ciencia dice que te modifica el cerebro, así de grave es la consecuencia de un abuso sexual infantil. En la primera infancia, sobre todo, y bueno, como me pasó a mí en la primera infancia y en la adolescencia. ¿O cómo llevabas tú el hecho de que tenías que enfrentarte a tus compañeros a los cuales tú dirigías, porque tú dirigiste ese grupo? O sea, ante la problemática que estabas presentando en ese momento. O sea, ¿cuál era el pensamiento de Sarimar mientras estaba a cargo de esos 20 chicos o mientras estabas ejerciendo el cargo de los casi 200 personas que tenía la banda, porque tú eras la comandante? O sea, tú eras la primera figura de los alumnos. Tú llevabas las riendas de casi todo el colegio, o sea, que estaba dentro de la banda. ¿Qué pasaba por la mente de Sarimar mientras tenía que enfrentarse a toda esa persona, a todo ese gentío? Me la pusiste difícil, no recuerdo, no he ahondado mucho en esa Sarimar. Sin ánimos de ser muy ególatra, yo creo que era algo como innato, como que no lo pensaba mucho, como que no sé, como que se daba solo, como que era la circunstancia. En mis experiencias laborales también he tenido experiencias parecidas, ¿no? De mando y de liderazgo y creo que fluye de manera natural. No es algo que yo haya buscado, es algo como que se daba solo, ¿no? Lo que sí recuerdo, ahora que me lo preguntas, es que siempre he sido como una buscadora de la verdad, de lo correcto, de lo bien hecho. Entonces, incluso de la justicia. Entonces sí tenía como esa actitud de que si había un manual de orden cerrado, había que cumplirlo y había que hacerlo como decía ahí. Y sí recuerdo haber tenido muchas diferencias en esa época con el director de la banda en cuanto a la dirección de la banda por el manejo como una bodega, ¿no? De la banda, porque tenía como yo el ideal de que las cosas se podían hacer y se tenían que hacer como yo creía que era el valor de la época, porque tampoco recuerdo muy bien cómo era, ¿no? Sino como yo creía que eran las cosas justas o que como era en la banda que se hacían las cosas por ¿cómo se llama? Como unas leyes militares, ¿no? O premilitares, había como todo un contexto militar ahí y a mí me gustaba cumplirlo como se decía ahí. Entonces, de alguna forma... Ajá, dime. Disculpa que te interrumpa, es que siempre fuiste muy perfeccionista. Sí. O sea, de hecho, a mí me tocaba la parte musical y en cuanto a la parte musical, si algo no sonaba, tú decías, eso no suena, a mí no me gusta eso. O sea, yo siempre vi el hecho de que si lo está diciendo o si ella se está dirigiendo a mí, es porque no está saliendo, no está funcionando. Y siempre vi en ti eso, que eras muy detallista, que eras muy perfeccionista en cuanto al cómo tratar al personal o al cómo dirigirte a la banda, pues incluso hasta los mismos instructores que estaban por encima de ti porque eran profesores del colegio. Por lo que me estás diciendo, tú todos estos recuerdos los borraste, o sea, o son lapsus de recuerdo que tú tienes. ¿Ves lo que te estaba diciendo? Que me da la impresión de que tú me hablas de la época de la banda, que fue donde yo te conocí, y me hablas como que un yo recuerdo o me parece. O sea, es como que si tú tuvieses solamente algunas escenas en tu cabeza de cómo fue la banda en esa época. Yo te estaba recordando de que para mí está muy claro mi época en ese colegio. No quiero nombrarlo porque realmente claro. No quiero crear ningún tipo de molestia ni tampoco darle publicidad. Para mí fue muy claro porque fueron los 5 años más difíciles en mis 41 años. O sea, y porque puede haber miles de colegios en el mundo y en Latinoamérica que vivan una situación parecida. Yo honestamente no creo ni que yo sea la más especial, ni la única, ni el colegio, ni los métodos. O sea, yo creo que es algo bien generalizado
y no hace falta, de hecho mi intención de colocarle el título del director a los posts tiene que ver con todos los directores o muchos de los directores de banda de Latinoamérica, porque estoy segura de que no solo en Venezuela sino en Latinoamérica hay muchos directores de banda y de otro tipo de instituciones que han utilizado su poder para dañar a los alumnos. Tú borraste todos esos recuerdos, hay cosas que las circunstancias te obligaron a eliminarla de tu ser. Yo lo que creo es que, como todo ser humano, recuerdo ahora por un trabajo que he hecho también de recordar y de ponerme a hacer ese trabajo de hormiguita de pensar por qué esto, por qué aquello, y por supuesto desde la interpretación del adulto, ¿no? Que te da como más luces de las cosas que pasaron más que la anécdota, ¿no? Yo he logrado recordar lo que me dañó, pero la experiencia esa bonita que mucha gente habla de la banda, a lo mejor es que yo no la viví, a lo mejor es que yo estaba en ese momento estaba como sedada, como anestesiada, como anestesiada, y yo simplemente estaba tratando de ver cómo me salía de aquel tema, ¿no? Del tema del abuso y del acoso y de las violaciones. Era como, yo estaba como letargada esperando que terminara el bachillerato para ver cómo me salía de eso, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo ahora. Entonces, obviamente el detalle de lo que fue la experiencia musical a mí se me hace muy difícil. Yo recuerdo algunas cosas y la mayoría de las cosas que recuerdo son cuando yo estaba en coreografía, cuando era pomponera. Pero cuando soy saxofonista, yo no recuerdo el detalle de los desfiles, de las competencias, de la gente que disfrutaba eso de ir a un desfile. Yo lo que más recuerdo de la banda de esa época para mí era los desfiles interminables y cuando hay alguna asociación con un daño profundo que me haya pasado después de un desfile. Entonces, claro, tengo como la asociación por lo que pasó después, pero no por lo que pasó durante. Yo siento que de alguna manera yo dejé de disfrutar lo que viví en la banda y empecé a sufrirlo. Pero estaba ya demasiado involucrada o enganchada en el tema de la manipulación, ¿no? de la que fui víctima, que no me hacía alejarme de ese mundo, más bien me introdujo más. O sea, me tenía como presa, de alguna forma. También está el tema de que yo no quería estar en mi casa, ¿no? Entonces, es probable que para mí era más beneficioso estar en la banda, así no estuviera disfrutando lo que estaba viviendo, que estar en mi casa. Y ya, bueno, lo que sucedía después, durante, que no es, que ahora mismo no sería, ¿cómo se dice? No sería aceptable, en esa época era aceptable lo que vivíamos en la banda, que las cosas negativas y lo que pasaba, por supuesto, después o antes de una práctica o un desfile. Bueno, déjame decirte que quizás tú no recuerdas esa época donde tú te montabas tu uniforme y te agarrabas tu saxo y salías, pero yo en muchas oportunidades vi que a ti te hacía feliz agarrar ese instrumento y te vi gustosa, incluso con haciendo los esquemas, las coreografías. Dentro de uno de tus posts me sentí halagado porque nombraste un tema que me traje yo de Margarita y monté, que es la Suite Café, que tú decías, yo solamente cerraba mis ojos y pensaba que estaba tocando la Suite Café. Quiere decir que hay recuerdos bonitos de esa época, pero de verdad qué lástima que... Sí, quizás ahora que lo dices lo interpreto como quizás era una droga, ¿sabes? Y que eso no permitía que yo tenga el recuerdo nítido, sino que era como paliar ese momento de las cosas horribles que estaba viviendo, y para mí eso era como un ansiolítico, pues, para no ponerlo tan duro, tan fuerte, y por eso no tengo como o sea, quizás tenga la sensación de lo que pasaba, pero no tengo como el recuerdo vívido de lo que pasaba, sino
Sari, y entre tu grupo de amigos de la época, ¿qué viste? O sea, porque realmente yo veía que tú tenías tú tenías un grupo de personas que estaban contigo, incluso que estaban hasta con el Sí, mismo profesor. sí. Eh, Incluso en estos días cuando comencé a leer los posts, me dio tanta impotencia el hecho de que una de estas personas dijera, pero si tú, era una relación consensuada, que era no sé qué, ya va, pero, ¿por qué dices eso? O sea, ¿cómo tú vas a conseguir que una persona de 40 y tantos años esté con una niña de 15 años? Yo no O sea, quiero ahí algo ese, está quiero pasando. ese. Este, hoy por hoy, con estos compañeros, después que pasa tus denuncias, porque estos son especies de denuncias, ellos te han manifestado apoyo, Mira, o yo sea, te sientes tuve apoyada. este. Sí, sí, sí. Yo no lo esperaba porque cuando yo tomé la decisión de hacer esto público, eh, incluso no esperaba, no tenía expectativas sobre lo que iban a hacer o decir mis padres, mucho menos tenía expectativas sobre lo que iban a hacer o decir mis ex compañeros y los cercanos, ¿no? Nosotros éramos un grupo de 5 o 6 compañeros muy, muy unidos. Pásame el control, hija, por favor. Allá, allá. Éramos 5 o 6 compañeros muy unidos que teníamos como una especie de directiva paralela, si se puede llamar de alguna forma. El plus. Sí, el plus. Eh, no quería dar detalles, pero bueno, eso fue Perdón. algo, eso incluso fue algo que nosotros no pusimos ese nombre, yo no sé de dónde salió, de verdad, eso fue algo espontáneo, no sé quién lo inventaría, quizás es probable que haya sido el mismo profesor, Profesor. director. Y yo no tenía ninguna expectativa de ellos, porque en esa época, incluso en ese entonces, hubo un par de compañeros que apoyaban y acompañaban en esos, al profesor director en esos acosos. Entonces, claro, ellos, adolescentes, hoy entiendo que ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo, ni de lo que estaban acompañando, ni de lo que estaban proponiendo. Simplemente eran una víctima más, como lo fui yo, de ese ser, ¿no? Hoy día, con una persona no he tenido ningún tipo de contacto, no sé absolutamente nada de esa persona. Y con las otras 4 personas hemos tenido conversaciones bonitas. Con uno de ellos no tuve ninguna conversación personal ni privada, simplemente un mensaje público que me dijo que él ni en esa época ni ahorita lo veía de la forma como yo lo veía. De hecho, esa persona es papá y dice que está muy pendiente de ese tipo de cosas y que él no ve eso como un abuso sexual infantil. O sea, no lo llamaría de esa manera. Eh, ¿Qué puedo decir yo? Esa es su manera de ver la vida, de interpretar el mundo. No lo sé, no sé si a lo mejor es que todavía le tiene aprecio a este personaje, a este ser, no lo sé, y no queda de mí ni juzgarlo ni entender por qué desestima que una persona de 40 años esté con una persona de 16 y lo pueda interpretar como un noviazgo, ¿no? O por qué Dime desestima una eso cosa. como un acoso, como un abuso sexual infantil o como efectivamente pasó como una violación. Eh, entonces, a mí lo que ellos pensaran, dijeran o hicieran, de verdad que no me movía ni me tenía, eh, ni tenía expectativas con eso. Pero eso fue lo que pasó. Con una persona no tengo ningún tipo de comunicación, no supe más de esa persona desde hace más de 10 años que no sé absolutamente nada de esa persona. Otros 3 o 4 fueron muy cercanos y muy cariñosos, sobre todo porque es algo que también vivieron de cerca y temprano como yo o tarde como algunos otros vivieron también acosos y maltratos de esa persona de una forma muy violenta. Eh, Quizás por eso lo ven así, quizás porque de verdad entiendan que no es posible interpretar de noviazgo
una relación sexual de un tipo de 38, 39, 40 años con un adolescente de 14, 15, 16 años. Como si lo hicieron otras personas, otras dos mujeres en Facebook, que me dijeron que si eso no pudiera interpretarse como que simplemente se enamoró y ya. No me lo dijeron a mí, se lo dijeron a otra persona que escribió en el Facebook. Bueno, la gente es libre de pensar lo que quiera y de interpretar lo que quiera. Yo simplemente estoy comunicando y expresando y contando lo que necesito decir, expresar y contar. Lo que los interpreten los demás, mira, no, cada quien tendrá su vida y sabrá cómo moverse y manejarse con sus hijos. Bueno, no tengo yo más nada considero decir ahí. que lo que te pasó a ti, no solamente, es que lo que pasa es que te pasó durante un lapso de tiempo muy prolongado, muy largo, ya que como que se cortó, muy largo. Entonces, lo tuyo primero fue abuso sexual y maltrato infantil, luego pasó a ser acoso, y posteriormente ese acoso pues se convierte en violencia de género. Sí. Yo no me considero una persona que defiende a capa y espada el movimiento feminista, porque pienso que hay extremos. Sin embargo, en este tipo de casos, yo pienso que es importante apoyar. Bueno, entonces estábamos hablando de esa época de todo lo que uno vivió. O sea, que yo hablando con otro compañero de banda, me dice, oye, de todo lo que yo viví en mi adolescencia, la banda fue lo peor por esto y esto y lo otro. Me habla también de su experiencia de maltrato hacia con él, pues. Y yo le digo, mira, de verdad que yo veo el vaso medio lleno. O sea, yo por lo menos en mi etapa en ese colegio, como alumno y como trabajador, lo veo como una experiencia que me enseñó a ser como que más fuerte, como que a levantarme y a seguir, y a no darle el gusto a la gente de verme caído, pues. Te veo ahorita que tienes una familia hermosa, tienes una niña espectacular, que de verdad que Ana y yo estamos que nos derretimos cada vez que abre la boca, que mami. Y que has tenido una carrera también, has tenido éxito en tu carrera. Bueno, siempre fuiste una niña o una chica muy perfeccionista, como te lo había dicho. En cuanto a esta experiencia como tal, dentro de la banda o dentro del colegio, ¿qué mensaje, ahorita cuando termine de hacerte la pregunta, activo los comentarios, ¿qué mensaje le darías tú a las niñas o a los jóvenes que están en alguna actividad extracurricular o esta cátedra, o que se han visto influenciados por una segunda persona a cualquier cosa, a delinquir, al acoso, o a bullying? O sea, tú como mujer o como profesional, ¿qué le dirías a los chicos de hoy en día? El tema de hablarle a los adolescentes es que es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que el adolescente va a buscar en la calle lo que no consigue en su casa. Para mí, el adolescente busca en la calle lo que carece, de lo que carece en su casa. Entonces, es como natural, ¿no? O sea, si el adolescente busca andar en malos pasos, es porque está tratando de llamar la atención. Si se somete a líderes negativos, como fue nuestro caso, es porque es probable que en su casa recibió poca o ninguna atención. Entonces es como decirle, no atiendas esa carencia que tiene. Y es mentira, o sea, el cerebro adolescente va a ir porque sí a sus propias experiencias, a lo que necesita vivir. Yo he leído bastante sobre las características del cerebro adolescente y la primera característica es una necesidad de diferenciación absoluta de sus padres o de sus figuras de referencia. La mejor manera de que un adolescente se diferencie de sus padres y no se involucre en cosas dolorosas o que los puedan lastimar es que tenga ya un criterio bastante formado, y el criterio lo forma el amor. O sea, cuando una persona, un niño, un adolescente recibe mucho amor en su casa,
es muy probable que no se acerque ni a personas tóxicas, ni a lugares no adecuados, ni se involucre en cosas dolorosas. Entonces, más que a los adolescentes, siempre voy a lo mismo, voy a los padres, a que tengan una relación estrecha con sus hijos, a que lo vean como un par y no como un súbdito, a que lo acompañen y les hagan sentir que pueden confiar en ellos al 100%, que no hay nada en el mundo que pueda hacer que un padre deje de amar a un hijo. Cuando un adolescente se sabe así de amado, yo creo que no tiene la necesidad de acercarse a nada que lo lastime, ¿no? Porque creo, siento, o por lo que he leído, mi experiencia dice que un adolescente busca o se involucra en situaciones de conflicto dolorosas, que le puedan hacer daño para llamar la atención de sus padres. Entonces tú al adolescente, ¿qué le puedes decir? Le puedes decir, mira, esta persona te está haciendo daño, y quizás no lo va a saber detectar porque quizás ha sido más dañado en su casa, y es lo que suele suceder. Entonces, más que todo, Cuando una persona es vuelvo a lo mismo, muy amada y muy respetada en su entorno, no se va a dejar irrespetar ni se va a dejar dañar por nadie. O sea, no lo va a aceptar porque no es natural, no sabe que no está bien para sí. ¿Qué le recomendarías a esas mujeres que no saben que están siendo maltratadas, sin embargo, ahí están, pues? ¿Y cuáles son las consecuencias de una familia cuya figura materna es una mujer que es producto o es objetivo de violencia de género? Ahí es mucho más complejo porque ya estamos hablando de adultos, ¿no? En el caso de los adolescentes, no tienen ninguna responsabilidad. Los niños y los adolescentes simplemente están desarrollándose y están viviendo lo que le corresponde vivir. En el caso de un adulto ya el enfoque es otro, ¿no? Le diría que no se victimice, que busque ayuda, que es posible. ¿Por qué digo que no se victimice? Porque eres víctima cuando eres adulto, eres víctima una vez. Las demás veces te estás victimizando. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder, tienes la forma, lo que pasa es que, claro, hay muchos casos que son de enfermedad, ¿no? De que la persona tiene algún tipo de enfermedad mental o de trastorno que hace que se mantengan relaciones dolorosas o dañinas. Pero si es una persona sana que se está viendo involucrada por primera vez en un caso de violencia de género, es víctima. Si lo vuelve a permitir, necesita pedir ayuda, pero necesita hacerse responsable también de pedir esa ayuda. Ya es responsable de lo que pase por segunda vez, porque sencillamente ya pasó por una primera experiencia. El adulto siempre es responsable. O sea, ser adulto significa es que eres responsable de tus actos, de con quién te acercas, de con quién convives, de quién dejas entrar en tu círculo íntimo, en tu círculo familiar. Pero por supuesto que los accidentes suceden, ¿no? O sea, yo no puedo responsabilizar a una persona que venga otra persona y la golpee, o que venga otra persona y le dispare, ¿no? O sea, eso no va a ser responsable nunca de la víctima, sino del que dispara y del que agrede, del victimario. Pero si esa persona reincide, desde mi punto de vista, se está victimizando. ¿Por qué? Porque ya hacerse responsable significa yo no puedo permitir esto en mi vida. Lo que pasa es que hay miles de trastornos que hacen que las personas, como te dije antes, se terminen quedando en ese tipo de relaciones porque simplemente tienen 1.000.000 de traumas infantiles que no les hace vivir o saber relacionarse de otra forma, ¿no? Y eso es parte de su vida. Y es muy probable que, según dicen las estadísticas, yo no
no soy una experta en el tema, pero según dicen las estadísticas, la violencia de género, las mujeres involucradas en la violencia de género, víctimas de la violencia de género, son personas que han sido violentadas desde siempre, o sea, desde la infancia. Porque volvemos al mismo tema, las personas que han sido amadas y respetadas en su infancia y en su adolescencia no se involucran, ni se acercan, ni se rodean, ni se interrelacionan con personas violentas, tóxicas y maltratadoras. No lo hacen porque simplemente se saben, tienen una autoestima y tienen un autoamor, un amor propio que hace que no se involucren en ese tipo de relaciones. Estos escritos, estos posts salieron este año. Dime una cosa, ¿es fácil para una mujer que ha pasado por lo que tú pasaste hacerlo público? ¿Qué tan difícil fue para ti sentarte y escribir esos posts? ¿Y por qué en su debido momento, o sea, no llevaste, no hiciste una denuncia para que este señor cayera preso o por lo menos le quitaran la licencia de maestro? Estas personas no pueden estar en un colegio, son unos enfermos. Pero esa persona ni siquiera tiene licencia para ser maestro, o sea, eso es una mentira de pies a cabeza. Ese ser no tiene ni siquiera un certificado que diga que es educador, o sea, eso, en fin. Es bastante complejo. Desde que has hablado del tema del feminismo, yo tampoco comparto muchas de las cosas que promueve el feminismo. Pero lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo absolutamente machista, misógino y que es dominado por el patriarcado, más allá de que parezca algo como trillada la palabra, ¿no? Como el término, sobre todo. O como que siempre es la misma cosa y victimizándose, no, es bastante cierto, ¿no? Y no es desde el punto de vista masculino solamente, no es solamente los hombres, las mujeres son muchas veces misóginas y son adeptas, al patriarcado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque habiendo sido víctima infantil, todavía hay mujeres que me señalan. Entonces ahí es donde tú dices, esta persona tiene un criterio desde el punto de vista masculino, ¿no? O sea, o sea, unos valores desde el punto de vista masculino. No entiende el mundo desde lo humano, que puede ser la ingenuidad de un niño, sino desde el hombre adulto que cree que puede hacer lo que quiera con quien quiera porque simplemente es hombre y es adulto. Quizás esas mujeres que te han criticado el hecho de que tú hayas dicho eso, son personas que yo creo que más que ser machistas son muy retrógradas, o quizás son masoquistas. O sea, porque ¿cómo bueno, tú vas a... ¿Es posible eso? Es posible que se hayan quedado también en los años 90, ¿no? Que fue cuando sucedió todo esto. Pero en mi caso particular. Pero la verdad es que cuando sucedió, la interpretación colectiva que le daba tanto la sociedad adulta como la sociedad adolescente infantil en la que nosotros nos desenvolvíamos, era que eso no estaba tan mal. Y me disculpas, pero yo creo que hasta tú lo podías asumir como que eso es problema de ella o eso es así. O sea, como que no era visto como se pudiera interpretar hoy día en el 2020, cuando ya tenemos mucha más información y cuando ya hemos deconstruido un poquito el patriarcado. No era visto como que esto es abuso sexual infantil donde vaya, porque eso fue ese acoso, el abuso sí, el abuso, porque fue abuso de poder y abuso sexual, fue público y notorio. O sea, lo más relevante de mi caso es que ahí no hubo en ningún caso pudor, por lo menos dentro del colegio. O sea, en mi casa sí, porque él de hecho no llegó a venir a mi casa sino una sola vez. Una sola vez le permitieron la entrada a mi casa y para decirle que no volviera más nunca, que fue el día que yo cumplí los 18 años. Pero en el colegio y dentro de la banda eso era público y notorio. Entonces eso me hace sentir y saber a mí que para la época era algo como ni bien ni mal, como que bueno, está ahí, eso está sucediendo.
eso te dice de los niveles y los valores que había para la época. Eso por supuesto sigue sucediendo, pero siento que ahora la gente tiene como un poquito más de información, más de criterio, más de discernimiento al respecto y lo ve desde otra visión. Puede ser que pase en lugares donde probablemente no haya tanta atención de la gente, pero como me pasó a mí, yo creo que eso no, ya ahora, hoy día, espero, creo que a lo mejor es más un deseo que una verdad, espero que eso no esté pasando. Entonces, Bueno, retomando el tema de lo difícil, okay. Como precisamente en la época en la que yo lo viví, era como muy normalizado, para mí fue muy difícil darme cuenta. O sea, para que yo entendiera lo que había pasado y lo relacionara con con las secuelas que me había dejado, fue muy complejo de lograr. O sea, hubo todo un trabajo de psicología, de psicoterapia que yo realicé, pero yo no lo deduje tan fácilmente. De hecho, yo empiezo a hacer psicoterapia a los 24 años, creyendo que por otras razones. Y la verdad es que la gran crisis que tenía era que estaba tratando de empezar a exteriorizar todo lo que yo había vivido, o sea, de ponerle nombre a lo que yo había vivido. Pero yo no lo logro deducir hasta que no soy mamá, y eso tiene una explicación biológica incluso, porque eso, la maternidad y las hormonas te despiertan un montón de instinto que tú como que cuando no lo eres, como que no lo logras desarrollar o despertar tan fácilmente, y por supuesto te conecta con tu yo niño, o en mi caso mi yo niña, la maternidad. Y hizo que yo, o sea, como que yo captara y pudiera atar los cabos. Pero además, aparte de que pudiera deducir y entender y conectar lo que me había pasado con la secuela, era cuánto me importa a mí que esto se sepa o no. Y ahí fue donde yo dije, yo necesito dar este paso, yo necesito vencer este miedo. Porque a mí me daba mucho miedo decirlo, porque ¿qué van a pensar de mí? Porque me van a juzgar, ¿no? Por supuesto, uno sabe que lo van a juzgar a uno. ¿Qué van a decir de mi mamá? ¿Qué van a pensar de mi papá? Y ahí fue donde yo dije, ya yo no soy una niña. O sea, esta es mi forma de demostrarme a mí que ya yo no tengo esos miedos de adolescente, que ya yo no tengo esos miedos de niña, ya yo no soy una niña. Ya yo no le tengo miedo a ese ser, a ese personaje, porque simplemente ya no domina mi mente. Por supuesto que en la adolescencia tenía todas las herramientas para dominar mi mente, pero ya no soy esa niña, ya soy una adulta que se sabe defender y no solamente que se sabe defender, sino que entiende toda la manipulación que hay detrás de un pedófilo y de un pederasta enfermo. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que la niña creía que estaba ante el director. Hoy la mujer se da cuenta que la niña estaba ante un enfermo, un pedófilo, un pederasta. Entonces se sabe, la mujer de hoy sabe la víctima que fue, no la alférez que tenía poder, porque yo me veía hasta hace muy poco como que yo era o sea, la imagen que yo tenía de mi autoimagen de adolescente y de muchos años después, es que yo era una mujer. Y por eso es que yo me comportaba como me comportaba, y por eso es que yo me veía de adulta creyéndome responsable, de alguna forma, y culpable, ¿no? Porque esa es la peor palabra que hay. Me sentía culpable porque yo me sentía una mujer, sentía que yo había tomado la decisión y que yo había estado consciente de lo que había pasado, porque yo juraba y me veía y me autodefinía como una mujer. Cuando yo me doy cuenta que yo no era ninguna mujer, que yo era una niña, adolescente, que tenía un cerebro en formación todavía, ahí es cuando yo digo, no, esta niña la jodieron, pues. O sea, esta adolescente la timaron, la estafaron y la abusaron. ¿Y cuál es el problema? Más al contrario, que se sepa y que lo pueda saber mucha gente a la que puede abrirle los ojos, sobre todo las mamás y los papás. No tanto los adolescentes, porque el adolescente no va a recibir esa información, porque de hecho, como nosotros mismos no la recibíamos. Pero sí le puede servir a mucha gente. Y a mí me puede servir, como de hecho lo utilicé, a mí me puede servir para demostrarme a mí misma
que ya no tengo miedo. Y venir a Venezuela para mí fue demostrarme a mí misma también que ya no tengo miedo. Ir por una diligencia que tenía que hacer a las mismas calles donde vive ese señor o donde vivía ese señor en alguna época y caminar libremente con mi hija por ahí sin miedo es demostrarme a mí que ya no le tengo miedo y que no pasa nada y que bueno, lamentablemente por mí no puede ir preso hoy día, pero espero, yo espero de verdad que, porque yo sé que muchos representantes del colegio donde todavía tiene acceso a niños, se enteraron de mi historia por otras razones, porque no fue mi intención tampoco abordar a esos representantes, aunque de alguna forma entiendo que sería valioso, pero no fue mi intención, sucedió solo. Se enteraron de mi caso, espero yo de verdad que esos representantes se hagan cargo de lo que tengan que hacerse cargo. Yo me liberé de esa culpa también de hacerme cargo, de que le pueda hacer daño a otras personas, porque yo no soy la victimaria, yo simplemente fui una víctima y que más bien puse mi caso a la orden de las personas a las que le pueda servir, pues. Consecuencias de ambas partes. ¿Has visto, aparte de esto de que los representantes de aquellos colegios que te han abordado, o sea, ha tenido algún resultado? Te digo algo, o sea, No. sin que me quede nada por dentro. Yo no soy persona de desearle mal a nadie, pero sí le deseo, o sea, perdóname Dios, le deseo lo peor, porque así como te hizo daño a ti, quizás hay otra niña a la cual está engatusando. Y yo espero que... Bueno, a mí me han dicho personas que sí, pero yo me liberé de esa culpa, Burgos, porque cuando yo apenas tenía 19, 20 años, o sea, yo todavía estaba cerca de esa gente, todavía estaba cerca de ese colegio. A mí me abordó una compañera de la banda que para la época, para la época y actualmente también, es 5 o 6 años menor que yo. Y lo que iba a decir es que para la época tendría 13 o 14 años, que no sabía cómo manejar la situación porque también estaba siendo acosada, pero tenía como que un poquito más de información que yo y entonces como que, y también por supuesto tenía acceso a mí, ¿no? Que fue lo que yo no tuve acceso a ninguna persona que me ayudara, con quien yo pudiera desahogarme y contarle algo de lo que me estaba pasando, sino que simplemente me creí que podía resolverlo sola, ¿no? Pero esta muchacha, esta niña en su época y mujer ahora, en ese momento tuvo acceso a mí y me pidió de manera solapada, porque tampoco tenía ella muchos recursos como para pedir ayuda, que la ayudara, ¿no? O sea, me pedía que la fuera a buscar a sitios donde él la citaba o me lo conversaba y me contaba. En 2 ocasiones la fui a buscar porque ya yo tenía carro en esa época. La fui a buscar a sitios de noche, una niña de 13 o 14 años de noche, en fiestas donde él estaba o en reuniones personales donde él estaba, ¿no? Que si no, yo no la buscaba, era probable que él se ofreciera o era la única oportunidad que ella tenía de volver a su casa, era a través de su carro, y ella me imagino que sabía lo que podía pasar si volvía con él. Y eso a mí me movió mucho. Empecé a sentir yo como que yo era la responsable de esa muchacha, ¿no? Yo tenía 20 años, yo todavía no era ni muy responsable de mí, como iba a ser yo responsable de una niña de 14 años. Y bueno, yo intenté como ayudarla, pero me movió tanto porque yo sentía que ya me había liberado de ese peo. Yo decía, andar con ella y rescatarla es volver a meterme en esto. Y entonces yo agarré y me desentendí. Y dije, bueno, esto es responsabilidad de su mamá. Y creo que hice bien. Yo hoy día no estoy segura, porque ella dice que no pasó más nada. Yo no estoy segura de que sea verdad. Pero le doy el beneficio de la duda y es su proceso, ¿no? Porque cada quien vive los procesos como yo me negué también a verlo mucho tiempo. Y ella insiste en que yo lo ayudé mucho y que eso, y esto también es una anécdota, que para recabar las fotos, porque yo no tenía ni una sola foto, nunca en mi vida tuve foto de la banda, porque obviamente mis padres nunca fueron a un desfile, no tengo ningún tipo de registro de la banda. Para rescatar las fotos de la banda me tuve que meter al Facebook de la banda. Y yo vi cosas espantosas. Y yo dije, si esto aquí es público y notorio,
estos padres son los responsables. O sea, yo no tengo mucho que contarle aquí, o sea, porque yo vi cosas ahí que pudiera ser una red flag, como dicen, una bandera roja, una alarma gigantesca para cualquier papá que tenga un hijo en una institución. El papá que no haya visto esa foto y para él no sea una alarma, o para esa mamá que haya visto esa foto y no sea una alarma, o no la haya visto porque no se interesa en meterse en ese feo, es la responsable de lo que ese ser le puede hacer a esa niña o a ese niño. Entonces ahí yo me deslastro de esa culpa y los representantes sabrán con quién involucran a sus hijos y dónde están metidos sus hijos. Te leí o alguien me dijo, mira lo que está colocando Sarimar. Y hablé contigo, me comuniqué contigo, me metí en la página de la banda. Dije yo, pero esto sigue pasando. Fue cuando te pedí permiso para colocar en mi muro tu experiencia. O sea, y yo pienso que es eso. Eso hay que darle mucha bola. O sea, eso hay que rodarlo. Eso es algo que tiene que bien sea por las redes sociales, o no sé, yo hasta me imagino que tú estás escribiendo un libro sobre esto, pero esto es algo que tiene que rodar, o sea, porque no solamente te pasó a ti, quizás sigue pasando, no solamente es este profesor, quizás hay muchos más, y sí los hay. Sí, claro. Es que hay tanta manipulación. Porque además mi caso no es solamente este profesor, mi caso también es mi abuelo paterno. Entonces, yo lo vi todo. Entonces no es un tema tampoco solamente que la gente crea que, ay no, esos son los profesores nada más que son, no, esto es un tema que está dentro de la familia. En mi caso yo lo que me parece más valioso, lo que más rescato de lo que estoy contando, es que la gente sepa que no es un desconocido, que no va a ser no sé, el heladero que va pasando, no señora. No va a ser alguien que te atracó en la parada del autobús, no. Va a ser un papá, un hermano, un primo, un tío, un abuelo, porque eso lo dicen las estadísticas, eso no lo estoy diciendo yo. O va a ser un profesor de cualquier índole, o alguien muy, muy cercano a la familia, alguien a quien tú le das confianza. No es un desconocido. Eso es lo que me parece a mí más rescatable y más valioso del mensaje que yo estoy contando. O sea, cómo es que mi mamá me entregó a mí al colegio y puso su confianza en un colegio de prestigio para la época y de reconocimiento, y el colegio no tuvo ningún tipo de verificación de nada, porque nosotros estábamos ahí a expensas de que ese señor hiciera con nosotros lo que le diera su real gana. Recientemente compartí con una persona con la que compartí en esa época de otra banda y conversábamos eso, cómo era que los colegios no tenían ningún tipo de verificación de lo que ahí pasaba y cómo era, porque ahí pasaron un montón de cosas, que no solamente de índole sexual, ahí hubo abuso psicológico de toda clase. ¿Cómo es posible que éramos 100, 200 niños al mando o a la supervisión de un solo adulto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿cómo ese señor tiene tanto poder? ¿Cómo tú, como colegio, también no te haces responsable de eso? ¿Cómo tú, si nunca ha habido un profesor, o en ese colegio no había un profesor con más de 35 niños en un aula, cómo era que este señor tenía poder sobre 200 niños? ¿Cómo? Vuelvo a la educación. Entonces, también con las monjas. La educación de los colegios de monjas. Vuelvo a la educación de los colegios de monjas, que siempre, o los colegios cristianos, que siempre es una educación muy estricta, pero es perfecta. Ahí no hay pele. Esas monjas están pendientes desde el primer profesor hasta el último niño de preescolar. Y supervisando, cada una tiene un área. Y cada una tiene a cargo a cierto grupo de profesores. Lo que me pasó a mí con el María Inmaculada, que es excelente colegio. O sea, y lo nombro porque para mí uno de los mejores colegios de María Inmaculada, dirigido por monjas. Esas monjas estaban pendientes de todo lo que hacían los profesores y el alumnado, de cómo íbamos vestidos, de todo. O sea, era una vigilancia estricta y pienso que es el deber ser. ¿Qué pasó en el colegio donde estuvimos ambos? O sea, claro, el colegio también es responsable porque tú como papá, tú también, o sea, cuando tú metes a tu hijo, tú que ya has escolarizado a tus hijos, yo que he estado en esa búsqueda y he vivido esa experiencia ahorita que estoy escogiendo colegio para ella, antes de la pandemia estuvimos en esa búsqueda, el papá y yo.
tú ves las condiciones del colegio y tú al final confías en el criterio de la persona. Y cómo es que un colegio, como digo, de prestigio para la época, reconocido, entonces si el colegio te ofrece una actividad extracurricular, tú como papá confías. Pues sobre todo porque era dentro del colegio, ¿no? Entonces tú confías en que tu hijo va a estar bien cuidado ahí, resguardado, y haciendo una actividad extracurricular excelente como es la música. ¿Cómo es que como colegio tú no respondes como con varios adultos tenían que estar ahí, pero no los representantes que iban eventualmente a chismear, que si fulanito le dieron preferencia, no. Tenía por lo menos, yo estimo que para tener 200 alumnos tú tenías que tener por lo menos 3 o 4 adultos que se compartieran el poder entre ellos, porque también el tema del abuso psicológico era porque ahí no había tampoco supervisión de ningún tipo de otro adulto. O sea, ¿cómo es que no había otro profesor que dijera, mira, yo creo que está, como cuando tuvo el director de tu banda que falleció, que estuvo en alguna época, estuvo de contraparte ahí, había un contrapeso, y eso hacía que las cosas funcionaran de otra manera, y hacía que habría otra dinámica, un pelo más respetuosa. Pero cuando había una sola persona que detentaba todo el poder, como era cuando estaba ese director solo, eso era una dictadura. Y ahí no había manera de decir absolutamente nada que no fuera, o hacer algo que no estuviera aprobado 100% por él. Y si se te ocurría medio mirar por un lado, te decían de cromosomas alterados para abajo, o sea, unos adjetivos y unos calificativos espantosos. Entonces tú dices, lo mío era lo que pasaba en privado, pero lo que pasó en público era un síntoma perfecto de lo que estaba pasando en privado. O sea, tú ves la mayoría de las anécdotas de lo que pasó en público y tú dices, es que esto, como me dice la mayoría, no tenemos pruebas, pero yo no tengo ninguna duda de que eso haya pasado, porque es que el personaje es exactamente lo que tú estás describiendo. Es que simplemente que... se cuenta y no se cree. Sí. Y lo peor del caso es que habían adultos que iban a ver los ensayos y veían cómo nos maltrataban, porque yo me incluyo, o sea, nos maltrataban. Recuerdo cuando nos llamó hasta miembro del reino de las bacterias. O sea, llegó un momento donde yo dije, a mí nadie me insulta, mi mamá está muy lejos como para que me esté gritando, y me fui. Hoy en día, la Sarimar de ahora, que es mamá de esa niña tan hermosa, ha superado esta etapa a cabalidad y ha seguido adelante. Yo siento que todavía no. O sea, espiritualmente, psicológicamente, materialmente, todavía tengo bastante de trauma, ¿no? Eso es un trabajo complejo. Eso es como que si vieras un gran entramado enmarañado, ni siquiera entramado, sino muy enmarañado, donde tienes que ir sacando hilo por hilo sin cortar, ¿no? Jalando por aquí, jalando por allá. Yo siento que tengo un trabajo bastante adelantado. Estoy bastante tranquila conmigo. Pero evidentemente todavía sé que tengo mucho trabajo por delante todavía. Justamente ayer estuve en unas sesiones con una terapeuta holística, haciendo trabajo con respecto a eso. Yo sigo haciendo mi trabajo, todo lo que tenga que ver sobre todo con la parte espiritual, lo estoy trabajando bastante. Porque tú te das cuenta, o sea, cuando te haces consciente de lo que pasó, te das cuenta cómo minó tu vida, ¿no? Entonces, cada vez que veo alguna cosa que sé que viene producto de la secuela, lo trabajo y lo trato como de enmendar para ir sumando, ¿no? a esa recuperación y a esa sanación. Pero decirte que ya estoy lista, que no, eso yo siento que todavía falta un trecho. Quizás mucha gente dice que eso no se supera nunca, no lo sé. No podría todavía contradecirlo porque yo no lo he superado. Y si es que no se supera nunca, bueno, el trabajo que estoy haciendo me tiene contenta. Siento que bueno, que se puede vivir así y que se puede ser feliz así, ¿no? O sea, que yo estoy dispuesta a seguir
echándole pichón a mi vida y a mi estabilidad y a mi felicidad. Y bueno, y lo estoy haciendo, pero o sea, si es que se supera, maravilloso, y si no, yo estoy dispuesta a hacer el trabajo que tenga que hacer hasta que pueda para vivir bien, para vivir tranquila, para darle amor a mi hija, porque lo que más me trajo la maternidad es como darme cuenta de esa necesidad que tenía yo de amor para darle amor a mi hija, porque cuando yo me di cuenta que no tenía, o sea, yo sentía que no tenía suficiente amor para darle, decía, pero ¿de dónde lo saco? ¿Cómo hago? Porque esto es algo que yo no sé hacerlo, no sé darlo, no sé reproducirlo. Y entonces me di cuenta que la mejor forma de darle amor a un hijo es dándote amor propio. Y entonces, ¿cómo me doy amor propio? ¿De dónde saco eso? Y entonces, bueno, en ese trabajo ando, ¿no? De darme amor propio, es sanando. Y a través de mi sanación y de mi amor propio, tengo para ofrecerle a mi hija, ¿no? Sari, un sitio donde se pueda denunciar este tipo de maltrato. ¿Tienes conocimientos de dónde pueden ir las personas que están en Venezuela a denunciar? Sí, en Venezuela la fiscalía, pero mira, no sé, yo no he ahondado, o sea, hay una fundación que se llama Habla Fundación, es una fundación que funciona bellísimo, está muy buena, o sea, ese pudiera ser un primer paso pero Habla trabaja solo con niños y adolescentes, o con personas que fueron víctimas entre niños y adolescentes y que tengan todavía menos de 15 años de haber cumplido los 18, o sea, 33 años de edad. Porque hasta esa edad permite la ley hacer la denuncia, después prescribe el delito. Entonces ellos trabajan con personas que fueron abusados en la infancia y la adolescencia y que tengan hasta 33 años. Con ellos se puede hacer una primera denuncia y ellos hacen y dan una orientación bellísima, y digo bellísima por como su trato es muy cálido y muy cercano, y ellos te orientan con dónde puedes ir y cuáles son, incluso si no quieres hacer la denuncia, si solamente quieres trabajar con ellos te orientan con psicólogos y psicoterapeutas especializados en el tema, hasta que tú estás, porque una cosa es que tú puedas contarlo y después es muy distinto que puedas hacer la denuncia. Eso es un paso súper más fuerte todavía, porque de hecho tengo otra persona que me dio un testimonio acerca de la misma persona del mismo director que abusó de mí, pero esa persona no está en un proceso súper fuerte que no llega al tema de denunciarlo jamás. O sea, no tendría la osadía, si se puede decir de alguna forma, que tuve yo de hacerlo público, y en este caso que cabe todavía, porque esa persona es menor de 33 años, cabría hacer la denuncia ante una fiscalía. Entonces, esta gente de Habla te da la oportunidad de trabajar los procesos, ¿no? Tanto de comenzar a decirlo, contárselo a tus padres, porque también es otro proceso, ¿no? Tú puedes decírselo a un extraño, eso puede ser tu primer paso, que fue el mío también. Después decírselo a tus padres, también es un proceso, y después hacer una denuncia que pueda ser pública o que pueda traer una consecuencia legal para el abusador, es otro paso también para las personas. En ese caso sé que esa fundación trabaja para esas tres etapas. Para la violencia de género de mujeres adultas, no te sabría decir una ONG, porque no lo he visto, no lo he buscado. Sí sé que la fiscalía te recibe la denuncia, pero hasta ahí. Lo que he visto es que... Aquí tengo una pregunta de alguien. Dice... Yo no veo los comentarios. Años de terapia. Voy a activar los comentarios mejor. Y voy a lanzar esto para que tú misma lo leas. Este es Alex Andino. Dice, años de terapia te puedo decir que uno aprende a vivir con el dolor y uno vive por los hijos. En esa época yo recuerdo muchas cosas, incluso choques, y hoy en día escucho tu testimonio y de verdad que yo mismo me siento culpable, porque es verdad lo que tú dices. Para esa época nosotros no estábamos, como que veíamos las cosas tan normal y... O sea, pero es que aparte del sistema y de la sociedad, o sea, no te sientas culpable también porque además eras adolescente, ¿no? O sea, tú dices que eras un hombre, pero la verdad es que uno ante los 25, creo yo, que todavía es adolescente, es bastante infantil, porque la sociedad venezolana es una sociedad infantil. Entonces,
la interpretación que puede tener un muchacho de 14, 15, 16 años de la vida y de lo que ve a su alrededor, no va a ser nunca la misma que va a tener uno a los 40. ¿Por qué? Porque está siempre, como es la vida de un adolescente, influenciado por los adultos. Entonces, si las representantes de la banda y del colegio lo aceptaban y lo normalizaban y lo veían así como que, ¿qué bolas es esta puta? Porque eso es lo que se comentaba, por supuesto la responsable era yo. ¿Cuál era el imaginario colectivo o el pensamiento colectivo de los adolescentes de esa época? ¿Qué bolas es esta puta? Que está sonsacando al director. O sea, que yo tenía a los 14 años la capacidad de sonsacar a un adulto de 40. Imagínate tú, pero si ese era el pensamiento, pero si ese era el pensamiento de los adultos alrededor, es obvio que los 150, 200, el adolescente que pasara por ahí iba a tener esa misma, o la gran mayoría, pues. Bueno, yo te digo una cosa, el Burgo del 90 y tanto, de verdad que te pide disculpas, o perdón, si por un momento en mi cabeza pasó ese pensamiento, o sea, y no sabía lo que estabas ahí. Sí, créeme que ahorita tienes toda mi admiración. Y claro, una compañera en común que entiendo es muy, 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 muy cercana a ti, muy amiga, que de hecho se enteró de lo que yo estaba publicando porque tú le comentaste. Ella y yo conectamos bastante luego de que ella se enterara de lo que yo estaba contando. Y ella me dice que ella me tenía rabia porque más bien me veía como una aliada de esta persona, ella nunca me vio como una víctima. Claro, porque los que éramos víctimas nunca nos dimos cuenta que éramos víctimas en esa época y más bien nos ponían a pelear entre nosotros porque éramos adolescentes, o sea, éramos unos muchachos que no se dan. Y ella me dice que hasta hoy, o hasta el día que leyó mi testimonio, dijo así como que esta tipa, que le jala bola a este tipo y que bolas que es aliada de ese hombre, ¿no? Y entonces... Todos en distinto grado. Entonces, más bien me odiaba, en vez de verme, nunca, la mayoría de la gente nunca me vio como una víctima, sino que me odiaba porque la gente que también fue víctima, pues, porque me veía así como que más bien esta le ríe las gracias y nunca se les pasó por la cabeza que yo también pudiera estar siendo víctima, ¿no? A pesar de que era evidente lo que estaba pasando. Cuenta, ¿recibiste alguna amenaza? Te está preguntando Marisa. No, Marisita B. Gracias por leer. Yo he estado muy agradecida porque la gente lee, eso me tiene muy conmovida. No recibí ninguna amenaza y bastante gente me lo ha preguntado y me preguntan mucho los jueves todavía, y eso que tengo como 6 meses, 8 meses que no publico. Pasa que yo escribí muchísimo durante 2 meses, entre agosto y noviembre del año pasado. Entonces ya todo lo que yo publiqué era cosas que yo había escrito y que había podido editar o editaba un poquito. Cuando hablo de editar, para la gente que no sabe sobre escritura, es que ponía un párrafo para acá, un párrafo para allá, quitaba palabras, ponía palabras. Entonces yo lo tenía prelisto y sencillamente los lanzaba los jueves, ¿no? Entonces eso hizo que yo no viviera como el proceso de lo que significó cada publicación. Y cada publicación era una más fuerte que la otra dentro de mi entorno y de la gente que lo leía, tanto como por las cosas buenas como por las cosas malas que me decían. Yo no estaba preparada para recibir tanta atención. Mi intención no era recibir atención, mi intención era sencillamente desahogarme y probarme en el sentido de ya no tengo miedo, ¿no? O sea, como yo publico esto porque ya no tengo miedo. Entonces, cuando empecé a recibir tanta atención y después, por supuesto, recibí ofensas que me movieron mucho, pero no tanto por lo de la banda, sino la de mi familia, ¿no? Entonces empecé a recibir insultos anónimos, pero obviamente yo sabía quiénes eran, porque es muy gracioso como el ser humano actúa y la psique humana actúa y cree que la gente no va a saber. Y si no lo va a identificar, nadie va a saber quién fue. Sí, fue muy evidente, bueno. En fin,
entonces como que eso generó demasiado movimiento en mí, ¿no? O sea, como que yo no estaba, yo de alguna forma no me había preparado para eso, ¿no? A pesar de que yo no tenía expectativas ni de aceptación ni de negación, o sea, de que me aceptaran, ni de que me elogiaran, ni que me... una cosa es que yo no tenga expectativas y otra cosa es que suceda, ¿no? O sea, sí me movió mucho, sobre todo la parte familiar. La parte de las mujeres de la banda, sí, o sea, sí me causaron sorpresa, me dio indignación, pero hasta ahí, o sea, como que entender también quiénes eran esos personajes, porque los conozco también, las conozco de aquella época y sé de parte de su historia por otras personas terceras. Y bueno, X. Pero que mi familia me insultara y me dijera cosas tan feas como las que me dijeron, sobre todo en Instagram. Tengo una persona que se creó un usuario falso y todo para insultarme. Entonces tú dices, Isa, que como, yo no estaba preparada para eso. Entonces como que en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir en este ritmo de publicaciones porque necesito ir a otros procesos. Coincidió con que me viniera a Venezuela, además que yo llegué a Venezuela un 29 o 30 de diciembre y el 1 de enero me contactó la primera de mis primas para contarme sobre su abuso también. Eso también generó una cosa que yo no estaba preparada tampoco para eso. Y entonces eso generó mucho movimiento en mí, esa conversación con esa prima. Después apareció la otra prima, entonces eso fue bastante fuerte. Eso no lo tenía contemplado yo cuando dije, yo voy a contar mi historia. Yo lo había visto más desde un punto de vista personal, no tan familiar, ¿no? Entonces yo quise parar por eso, pero también porque, bueno, la pandemia hizo que tuviéramos otras dinámicas. Mi vuelta a Venezuela hizo que tuviera otras dinámicas. Yo vuelvo a Venezuela también en parte porque yo me separé del papá de mi hija y entonces eso generó otra dinámica en mi vida que también fue muy importante y generó otras circunstancias que no era todas las circunstancias y características de cuando yo comencé a escribir, viviendo en Paraguay, en donde no pasa nada, porque no es Venezuela, donde había una vida política y económica súper estable y tranquila. Emocional no estaba nada tranquila, ¿no? Porque de hecho yo estaba sufriendo de ataques de pánico y por eso es que me decido a empezar a escribir y a publicar, a hacer lo más público posible. Pero el resto, el entorno era una cosa muy estable y muy segura. Entonces yo estaba en otra vida. Cuando vengo a Venezuela, como todos sabemos, como la mayoría sabe, de los que puedan ver este video en algún momento, la situación política, el entorno social es complejo. Entonces ya me involucré en un montón de cosas que como que mi parte emocional también ya había empezado a sanar un poco porque desde que empecé a publicar es impresionante cómo yo mejoré, impresionante, de verdad que eso se lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por algún trauma. Escriban, así no lo publiquen, así no se lo muestren a nadie, escribir es muy terapéutico, muy sanador. Entonces bueno, yo dije, voy a dejar de publicar no porque no quiera publicar, sino porque no quiero recibir atención, como que ya estaba como un poco saturada de lo que recibía, ni siquiera por tener que contestar, porque a lo mejor yo no contestaba, o sea, no me importaba no contestarle a una persona que me escribiera, pero sí, siempre leía, ¿no? Siempre leía lo que me respondían, o me llamaban, o me decían, o alguien tenía algún comentario, o me preguntaban, todo el que estaba cerca de mí me estaba preguntando acerca de lo que yo estaba escribiendo, por supuesto, es natural. Y ya, o sea, me saturé un poco de eso y por eso decidí postergarlo. Pero como te dije hace rato, lo quiero retomar porque sí lo hablé con mi terapeuta. De hecho, eso fue algo que llevé a terapia. Porque una de las cosas que también estoy trabajando es como cerrar ciclos, como cerrar las cosas que hago, como concluir las cosas. Y bueno, entonces decidí que en estos días, entiendo que antes que termine el 2020, no sé cómo, pero antes que termine el 2020 por lo menos este ciclo lo quiero cerrar. Voy a terminar de contar 3 historias más que tengo por ahí pendientes. Mucho vamos a estar pendientes de lo que vaya a escribir. Sí. Y todos queremos saber cómo tú lo vas a concluir, pero yo creo que cada cosa se hace en el tiempo de cada uno. A lo mejor el hecho de recibir atención
era inevitable. O sea, inevitable que Sí, tú pero vayas a sabes que contar algo. yo como que como te digo, yo no tenía expectativa, pero tampoco lo pude prever. Yo no pude prever la cantidad de atención que te da, y cuando hablan, ay, el ciberbullying y el acoso digital, que esa pendejada, no, es fuerte, de verdad, uno cree que no, pero sí, hasta que no lo vives, no lo comprendes. O sea, hubo una mujer que yo no conozco, es muy probable que sí me conozca a mí, porque me pasa mucho, sobre todo en esa época que cuando tú tenías una diferencia de 2 o 3 años de edad con alguien, como que no veías a esa persona porque simplemente no era de tu entorno. Entonces hubo una mujer que probablemente sea 2 o 3 o 4 años menor que yo, que me empezó a insultar y a pedir explicaciones y a decirme que yo era una loca, que inventaba excusas, y me dijo que me pidió como explicaciones de lo que había pasado la noche, lo que yo cuento en la noche naranja del viaje a Yaracuy, ¿no? Y entonces yo, pero ¿quién es ella? Pero ¿por qué me juzga? Pero ¿qué le pasa? Si yo estoy segura que esa persona no fue a ese viaje, ¿no? No tengo la idea de si es que ella fue de esa banda o fue de otra banda y me conoció, o es amiga de ese personaje y lo estaba defendiendo. Pero entonces empezó a pedirme explicaciones y yo o sea, me movió mucho, porque yo decía, pero ¿qué hace esta desconocida pidiéndome explicaciones a mí? Yo no tengo que darle explicaciones a ella. Pero no solamente porque no tengo que darle explicaciones a nadie, sino porque yo ni siquiera la conozco. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me ataca? Sobre todo, ¿por qué me ataca? Me movió eso, que me atacara, me dolió. Porque yo no sé absolutamente nada de esa persona, ni la conozco, ni nunca le hice daño, si nunca interactué con ella, ¿qué es eso? ¿Cómo me va a atacar? Y entonces... Bueno, yo te voy a decir, conociendo el modus operandi de este ser, lo más probable es que haya sido o una cuenta creada por él o alguien mandado por él. Yo no sé si te acuerdas, bueno, no creo que recuerdes, un ensayo habían chicos de la banda de la competencia con una grabadora de cassette, de esas grabadoras de antes, pues. Sí, claro, en esa época sí o sí era que sí. Y yo bien era millonario, porque en esa época nadie tenía grabadora. Sí, no, pero de esas grabadoras Walkman, ¿sabes? Que tienen para grabar. Y ellos estaban fuera del colegio grabando. Yo me acuerdo que estábamos tocando la Soy Café y de pronto el director, el gran profesor, pegó aquel grito como que detengan la banda, paren la banda. Alguien está afuera grabando. Y salieron todo el muchacherío afuera corriendo para 2 niños que venían de otra banda que estaban escuchando el ensayo porque era bastante llamativo el ensayo y que estaban grabando. Y el momento que salió el gran director, el gran Superman, el superhombre, agarró a uno de los niños que era un carajito enclenque, flaquito, y lo ha agarrado por el cuello y lo levantó. Y me acuerdo que le digo, mi director es un menor de edad. Y yo recuerdo que me quedó viendo y se lo lanzó a los demás. Y entonces yo lo que decía, Dios mío, pero si lo que están es grabando. O sea, la banda va a salir a desfilar y alguien te va a grabar. ¿Por qué tienes que agredir a otro niño? Porque viene de otra banda. O sea, ¿qué le estás...? Es que son tantas cosas. Que no sé, son si miles de anécdotas. Es una cosa que tú lo puedes generalizar como un maltrato o abuso infantil generalizado, sistemático. Entonces, es interminable. La cantidad de anécdotas es interminable. Quería responderle aquí a Ricardo Dada, que me dice el ataque gratuito de las hermanas R. Sí, pero en ese caso en específico, por lo menos yo interactué con esas mujeres cuando éramos niñas, y puedo entender y de hecho yo estoy segura que lo que pasó ahí es que se quedaron niñas dolidas porque yo tenía un rango mayor o tenía más habilidades que ellas, y entonces son esas niñas de la banda que todavía tienen envidia y todavía tienen dolor o resentimiento porque yo alguna vez las pude haber maltratado siendo yo también adolescente, y como que se quedaron con ese resentimiento contra mí. Pero una persona que nunca yo he visto, que yo estoy segura que nunca hablé con esa persona, tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, y puede ser como dices tú, Burgos, que sea una persona mandada por este señor. Pero más allá de que sea mandada por este señor, tú dices, pero ¿por qué yo tengo que soportar esto? Porque yo tengo o sea, se te va llenando como el espíritu ese día de malos sentimientos, y tú dices, no, yo no quiero exponerme a esto por lo menos un tiempo prolongado, dije yo, y hasta que no lo procese, también porque fue muy rápido, no era lo que te estoy diciendo. Fueron muchos comentarios buenos,
pero también fueron muchos comentarios, aunque fue de la misma persona, de las hermanas R, como dice Dada, o sea, era un acoso. Esta mujer se convirtió también en una acosadora, era una cosa como que me comentaba, no me comentaba a mí, le comentaba a los demás, pero además era así como que taca, 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 y yo, ¿qué es esto? No, yo no quiero seguir recibiendo la toxicidad y la violencia y la agresión de esta gente, ¿por qué? Yo no, en este momento no estoy preparada para eso, no lo podía procesar. Entonces, cuando yo terminé de procesar lo que son esas dos mujeres y por qué me movían así, fue cuando yo dije, bueno, sí, ya puedo seguir escribiendo y puedo seguir, sí, dale esa noche, sí, puedo seguir escribiendo y puedo seguir recibiendo lo que me quieran enviar, ¿no? Pero en ese Se momento peleaba no, con los cantantes que estaban allí, no se dieron cuenta que también fueron usados. Yo recuerdo más de una vez donde también le pegaba gritos a los mismos representantes. Sí, ahorita bueno. hay un caso aquí en Venezuela que está siendo muy famoso de un muchacho que tiene ahora mismo 22 años, creo. Yo lo publiqué en mis historias en estos días, que fue el primo, o sea, el primo de una prima lo abusó cuando él tenía 11 años, ¿no? Y entonces muchas personas han juzgado a los padres, ¿no? Entonces dicen que ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde está el papá? Y yo lo que he respondido en los casos en que me ha interesado responder o que me he visto involucrada, les digo siempre lo mismo, los papás también terminan siendo víctimas, porque lo primero que hace un depredador es olfatear, revisar, medir a los padres, ¿no? Entonces primero es víctima el papá y la mamá y después es víctima el niño, ¿no? Entonces como entender esa parte de los padres también, que terminan siendo víctimas también de los depredadores. Y para cerrarlo, contestar lo que dice Charty aquí, que en esa época, qué lástima que no había cámara con tanto celular con cámara. Sí, yo creo que si hubiera habido, si fuese, yo estoy segura que en esta época eso no es tan abierto como en aquella época, porque cualquiera lo graba y cualquiera lo denuncia y cualquiera lo expone, ¿no? Entonces estoy casi segura de que no, porque nosotros vivimos cosas absurdas, que eso, si hubiera existido un mínimo video de las cosas que vivimos muy públicamente, ese señor hubiera podido ir preso fácil, una sola tarde de práctica, ese señor hubiera podido ir preso. Cualquier práctica aleatoria, la que tú agarres al azar, cualquier actividad al azar que agarres al azar de los 90, ese señor hubiera ido preso. Entonces, eso por supuesto había total impunidad, ¿no? Ahí que pregunta Charty ahí que la banda aún existe, sí, aún existe. Sí, y pero no en el colegio donde tú estudiaste, Charty. No en el mismo colegio donde nosotros estudiamos, Charty, pero sí existe. Y sí tiene acceso todavía a niños y adolescentes. Pero mira, vuelvo y repito lo mismo, los padres y representantes serán los responsables de lo que les pueda suceder a sus hijos. Yo, como mamá, no dejaría a mi hija cerca de una persona como esa, así creo que así no abriera la boca. Nada más por verle su actitud corporal sabría que es una persona agresiva y que no es una persona sana. Es un hombre enfermo y es evidente. Yo he visto, es evidente para mí hoy adulta, ¿no? Por supuesto. También quitarle la responsabilidad a los adolescentes. Porque te digo, yo veo las fotos hoy día, de hoy, ese señor tiene casi 60 años, y lo veo y veo en su sonrisa una persona enferma. O sea, es evidente. O sea, que salud mental no tiene. Cuando lamentablemente uno no se da cuenta, sino hasta, por ejemplo, en mi caso, hasta que no fui mamá y la maternidad despertó toda esa intuición y esa necesidad de conectar con mi niña interior, no me di cuenta. Y al no darme cuenta, por supuesto, tuve otras decisiones de vida que no estaban como muy cercanas a quién era yo, sino a la víctima, ¿no? O sea, me mantuve siendo o actuando como una víctima durante muchos años, creyendo que esa era mi personalidad y dándome cuenta ahora que no era mi personalidad, eran las secuelas de lo que esa experiencia había dejado en mí. Yo ahora sí tengo que concluir, pero quiero concluir con lo siguiente. Amiga, yo pienso que
sea, si tus relatos te hacen liberarte de ese peso, pues síguelos haciendo. Si tienes que hacer una pausa y continuar, pues haz tu pausa y continúa. Pero pienso que tú como persona mereces lo mejor. Eres una persona talentosa, eres una persona perfeccionista y mereces ser feliz. Tienes una familia hermosa, con esa niña espectacular por la cual tú debes hacer eso que estás haciendo, sonreír, recupera ese tiempo que perdiste por estas personas, ese tiempo que te quitaron, recupéralo con tu hija, vive con ella su niñez, vive con ella las distintas etapas, juega muñecas, ve las comiquitas, o sea, haz lo que tú misma dices, ámala, porque Sí. tú mereces eso, tú mereces ser feliz, amiga, o sea, tú mereces ser feliz, amiga, y de verdad que mi admiración y todo mi respeto para ti. Si antes te conocía o conocía a la Sarimar del 90 y tanto, y te tenía respeto por esa imagen, pues ahora te tengo admiración por ser tan valiente. Y quizás estas palabras que tú estás dando en esos posts, aunque indirectamente lo estás haciendo por ti misma, el hecho de que te lo reconozcan o que te digan cosas buenas o cosas malas, tú estás salvando una vida. Tú estás salvando Sí. a que otra chica caiga en este tipo de cosas y que sepa identificar al agresor. Yo te felicito. Sari, eres palo de Gracias. mujer y te admiro y te quiero mucho. Sí, Ricardo Dada, es palo de mujer y hay que apoyar a las mujeres que están en este medio o este peligro de vulnerabilidad, porque tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hijas, tenemos abuelas, y nosotros venimos de una mujer. No somos quien para maltratar, y la mujer como tal es una persona tan capaz de hacer cosas o de estar a la par de cualquier otro ser, de cualquier hombre. Sari, mi admiración y mi respeto para ti. De verdad, muchas gracias, Sarimar, por dedicarme tu tiempo y por hacer este relato y compartirnos tu experiencia. Quería darle las gracias también a Karen Ruiz, ahí, que me puso que extraña mis relatos y que soy la mejor, gracias. Y Eduardo López, que me pide un mensaje para los muchachos que están en esa banda. Lo mismo que vengo diciendo hace rato, ya yo estoy en conocimiento de que hay una representante que leyó todos mis relatos. Entiendo que esa representante lo comentó entre la comunidad de padres y representantes de esa banda. Es responsabilidad de esos padres, ¿no? Yo me libero de esa culpa, de esa responsabilidad. Yo simplemente, como lo dije en muchas ocasiones anteriores, lo estoy haciendo por mí. Si eso ayuda a otra persona, maravilloso. Pero no es mi responsabilidad ayudar a nadie. Mi responsabilidad es ayudarme a mí misma y salvarme a mí misma. Y si eso ayuda y suma a la sanación de otra persona, maravilloso. Eso, bien. El relato está ahí. Cualquiera puede entrar al Facebook de Sarimar. De todas formas, yo voy a colocar el arroba también en el video. Y ahí está, para que lo lean, para que sepan lo que está pasando, para que se informen. Y si no es suficiente con lo que cuenta esta señora, pues váyanse a las leyes, váyanse a relatos anteriores o busquen. Hay mucha información, pero que tiene que ser algo renombrado, tiene que pasar este tipo de cosas para que podamos entender, y no es el deber ser. Sarimar comparte sus relatos para que la gente los lea y bueno, si los puede aprovechar, pues que los aproveche. Sari, te tengo que dejar, de verdad que muchas gracias. Sí, mis hijos tienen que ir a la escuela mañana. Yo me tengo que parar temprano para llevarlos a la escuela. ¿Verdad? Ya, llevo ¿qué yo. hora es, verdad? Cierto. Y aquí, ya te digo, ya aquí son las 11. Y aquí es casi medianoche. Ahora, en este mundo digital, se tiene la capacidad de difundir esta información y que pueda ayudar a todos. Sí, claro. Yo voy a buscar Claro. la forma de que ese relato de Sarimar pues siga rodando. Pues ahora sí, muchos éxitos, Sarimar. Muchas gracias. De verdad, un abrazo, bendiciones para tu bebé y para ti también. Gracias por dedicarme tu tiempo. Amiga, y gracias a ti por interesarte. Sí. Un beso y un abrazo. Estoy dibujando desde las 7 de la noche. Este es el dibujo del día de hoy. Es la portada de Alex Ross de Harley Quinn. ¿Por qué Harley Quinn? Porque estamos en la semana contra la violencia de género. Y Harley Quinn es uno de los personajes de las historietas que funge debido a la violencia de género. Ella es maltratada por todos, incluso por Hiedra Venenosa o por el Joker.
Y bueno, este es el momento donde muestro el proceso creativo del dibujo realizado ese día en compañía de mi amiga Sarimar Araujo. Una vez más, gracias Sarimar por la valentía y brindarnos tu testimonio. Sé que tu testimonio ayudará a muchas personas y que no se siga repitiendo este tipo de conducta. Quiero recordar que abajo en la descripción encontrarán las redes sociales de Sarimar Araujo y nuestras redes sociales para que nos sigan el testimonio de Sarimar. Y bueno amigos, esto fue Vintage Geek Nerd, arte ñoño, arte geek, arte nerd. Nos vemos en el próximo video.